Hola familia, bienvenidos una vez más a su canal de manualidades e ideas. Mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar esta bonita maceta con narcisos que espero sea un proyecto que te guste y te agrade en la semana de las flores de limpiapipas. Y sin más, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es nuestra macetita. Para esto yo voy a utilizar un vasito de unicel y he medido 6 centímetros de alto y estoy recortando con mi tijera. Ahora que he recortado me ha quedado así mi vasito. Voy a estar utilizando en este caso un limpiapipas en color café claro. Yo lo voy a doblar por la mitad y voy a hacer un corte con mi pinza. Después esta mitad la voy a volver a doblar y vamos a volver a cortar con la pinza. En total me tienen que quedar 4 piezas de un limpiapipas y esto lo hice varias veces para obtener varias piezas que son estas. Ahora voy a tomar mi vasito, voy a aplicarle una línea de silicón caliente y voy a pegar un pedacito de limpiapipas doblando las puntitas, una hacia adentro de la base y la otra hacia adentro del vasito. Así voy a ir poco a poco pegando con silicón caliente y doblando las puntas de esta manera hasta lograr forrar lo que va a ser todo mi vasito. Así me ha quedado. Voy a dar vuelta, voy a tomar otro limpiapipas y lo voy a comenzar a enredar de manera circular para obtener la siguiente pieza. Voy a aplicar silicón caliente en la base de mi vaso y vamos a pegar la pieza que acabamos de hacer. Voy a utilizar un limpiapipas en color café oscuro y voy a doblar aproximadamente 2 centímetros hacia arriba y hacia abajo hasta terminar de doblar nuestro limpiapipas. Ahora voy a extender mi pieza para obtener lo siguiente. Después voy a estar aplicando silicón caliente en nuestra macetita y vamos a ir pegando este limpiapipas en forma de zigzag por el contorno de nuestra maceta, ya que esta va a ser la decoración. Así me ha quedado esta bonita maceta. Ahora voy a utilizar un cuadrito de unicel, el cual le voy a aplicar silicón caliente en los lados y vamos a introducir dentro de nuestra maceta para que así quede fijo. Después con limpiapipas en color verde voy a hacer un orificio en medio y después voy a comenzar a enredar entre sí este limpiapipas para obtener esta pieza redonda, la cual voy a aplicar ahora silicón caliente en el unicel y pegamos de esta manera. Esto es para hacer la simulación del pasto de nuestra maceta. Ahora con limpiapipas en color verde vamos a rellenar y a forrar toda la pieza blanca de unicel. Ahora vamos a hacer la flor. Para esto voy a utilizar un limpiapipas de 15 centímetros en color blanco y yo voy a medir aproximadamente 3 centímetros y medio. Voy a doblar hacia arriba y hacia abajo, voy a anudar en el extremo y voy a abrir. Después voy a volver a llevar mi limpiapipas hacia arriba, después voy a jalar bien hacia abajo y voy a anudar
Para obtener este pétalo, después voy a pasar mi encendedor en la orilla para darle forma puntiaguda. En total de estos pétalos voy a hacer 5 piezas. Ahora voy a utilizar un limpiapipas en color amarillo y voy a medir 2 centímetros con mi regla y voy a hacer estas partes doblando hacia arriba y hacia abajo, y procura que tu medida sea la misma de 2 centímetros. En total me tienen que salir 5 piezas dobles. Después voy a separar, voy a anudar entre sí y voy a hacer pellizquitos en la parte de arriba para que queden con puntita esto que va a ser unos petalitos o que va a ser una flor. Al último anudo las dos partes de alambres junto y llevo hacia abajo de esta manera. Vamos a ir acomodando, doblando. La parte de arriba la vamos a hacer puntiaguda y por en medio vamos a tratar de abrir nuestra piececita para que se vean con puntita nuestros pétalos. Así me ha quedado mi flor. Ahora voy a utilizar 2 pistilos, yo los voy a doblar por la mitad, así como están unidos. Voy a dar unas vueltecitas en la parte de abajo. Después voy a utilizar una aguja para tratar de ver un centro. Vamos a meter los pistilos de esta manera. Vamos a pegar con silicón caliente en la parte de abajo y después voy a comenzar a pegar los pétalos. Estos los voy a ir intercalando en medio de donde la florecita de arriba no tiene pétalos. Vamos a ir poco a poco pegando los pétalos con silicón caliente hasta terminar. Así me ha quedado mi flor. Yo voy a utilizar rubor en color rojo y un cotonete y voy a comenzar a aplicar rubor en la flor amarilla para darle otro tipo de tono. De igual manera, si tú quieres hacer este paso lo puedes realizar y si no lo omites. Como estas flores yo hice en total 5. Vamos a utilizar 2 piezas de alambre galvanizado que previamente he forrado con cinta floral. Una pieza de alambre mide 18 centímetros y la otra mide 8. Aquí, como puedes ver, he empezado a enredar con la cinta floral lo que va a ser la florecita para obtener y quede así esta pieza. Después voy a tomar el alambre más largo y voy a comenzar a enredar la flor y el alambre juntos para que queden sujetos. Vamos a tomar otra porción de cinta floral y continuamos enredando la misma flor que es la del centro para que quede bien asegurada. Vamos a seguir cortando nuestra cinta floral y ahora vamos a enredar la parte de abajo de la siguiente flor y vamos a pegar junto con el alambre. Vamos a unir estas piezas con esta cinta más abajo que la otra y así voy a ir sucesivamente cortando pedazos de cinta hasta lograr unir 3 piezas de flor. Así me ha quedado ya mis flores. Ahora voy a utilizar un limpiapipas en color verde, lo voy a doblar por la mitad y vamos a recortar.
Después voy a volver a doblar por la mitad estas piezas y vamos a poner una sobre la otra. Vamos a hacer un pequeño nudo en la parte de aquí. Vamos a doblar hacia abajo, vamos a unir todas las partes y vamos a enredar todos los alambres juntos para obtener lo que va a ser esta hoja. Y de estas piezas voy a utilizar 3. Ahora voy a estar tomando mi flor, voy a poner lo que va a ser la hoja, voy a tomar cinta floral para sujetar 2 hojas a nuestra flor. Así me ha quedado ya esta bonita varita con sus narcisos y voy a armar la otra con el demás material que tengo. Aquí ya lo tengo armado y hecho. La verdad que esto es muy fácil. Yo con mi pinza voy a doblar esta parte y voy a hacer una forma ondulada para que mi macetita no se rompa. Recuerda que es un vasito de unicel. Una vez que doblé la punta, así me está quedando, voy a introducir para perforar. Voy a volver a sacar, voy a aplicar silicón caliente y vuelvo a introducir esta pieza. Sostengo un momento para que quede bien fija, aplico silicón caliente de nueva cuenta y ahora voy a introducir la otra plantita de esta manera. Y así nos ha quedado esta bonita plantita de narciso. Es una macetita ideal para algún escritorio, una repisa, incluso para regalar en cualquier ocasión especial, o también para hacer negocio y vender. Recuerda que continuamos con las flores de limpiapipas durante esta semana. No te pierdas los siguientes videos. Espero que este proyecto te haya gustado y si es así, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. En Instagram me encuentras como manualidades e ideas_lis o sígueme en TikTok @manualidadeslis. No olvides suscribirte, dejar tu like, tu comentario. Cuídense mucho, los quiero. Hasta mañana. Bye.